Hermanos y hermanas, hola a todos, reciban un cordial saludo. Yo soy Daniel Ampudialazo, bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Esta semana estamos estudiando Ven Sígueme, la lección del 20 al 26 de abril, Mosía capítulos 4, 5 y 6, un potente cambio. Y es una hermosa lección. Continuamos con el discurso del rey Benjamín y vamos a ver en esta semana un poco más de la reacción de su pueblo. Vamos a hablar un poco en cuanto al arrepentimiento, unas lecciones más que enseña este gran profeta, y entremos en materia. El primer bloque de escrituras es Mosía capítulo 4 versículos del 1 al 12. Conmigo vamos a leer ahora los versículos 2 y 3. Como saben, en casa pueden leer todo el bloque, deberían leer todo el bloque para poder tener un contexto más completo. Dice: y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones, porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. El 3 dice: y aconteció que después de que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo paz de conciencia a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo, que había de venir. Y esto según las palabras que el rey Benjamín les había hablado. Ahora, algo que a mí me gusta bastante de estos versículos es que podemos ver, uno, la causa; dos, el efecto. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El rey Benjamín enseñó con poder esta palabra. Y esto viene de la primera parte. Como decíamos, la fe es por el oír. Ellos escucharon las verdades del Evangelio siendo declaradas de un profeta autorizado de Dios. Entonces, eso les permitía a ellos desarrollar fe y manifestarla, y lo hicieron. El versículo habla específicamente diciendo que recibieron estas cosas a causa de la gran fe que tenían en Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que ellos recibieron por causa de la fe? Con otras palabras, primero vino la fe es por el oír, que ellos escucharon el Evangelio de Jesucristo y pudieron desarrollar fe a causa de eso, y la consecuencia de eso fue que recibieron gran gozo. Uno, dice que hubieron, el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, esa es la primera. Pudieron recibir el Espíritu Santo. Dos, ellos fueron llenos de gozo y tuvieron paz de conciencia, sus pecados fueron perdonados. Entonces, algo muy claro que podemos ver de esto es que nosotros, si nos permitimos, al escuchar las verdades del Evangelio, realmente que eso obre en nosotros, entonces vamos a poder proceder al siguiente. Recordemos que la fe es el primer principio del Evangelio, y el que le sigue es el arrepentimiento. Entonces, si nosotros permitimos que esta fe se desarrolle naturalmente, viene el arrepentimiento y podemos recibir este gozo, esta felicidad y esta paz que viene del Espíritu Santo, que nos permite saber que nuestros pecados han sido perdonados. Y me encantan estas escrituras, debemos aplicarlas a nosotros mismos. Entonces, que al escuchar el Evangelio, al leer las escrituras, al escuchar los discursos de la conferencia, nosotros permitamos que esto pueda obrar de tal forma que desarrollemos fe. Y esto no es un proceso de una vez en la vida. Algo más de lo que se habla en el discurso del rey Benjamín es de que ellos puedan mantener consigo esta remisión de los pecados. En los versículos 11, por ejemplo, y 12, más o menos por la mitad del 11, dice: así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad. Está hablando de reconocer nuestra posición ante Dios para ser humildes. Y vuestra propia nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros, indignas criaturas, y os hallaseis aún en las profundidades de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente,
oración diaria, es parte de la humildad, invocando el nombre del Señor diariamente y permaneciendo firmes en la fe. Otra vez, se repite el principio de la fe, de lo que está por venir y que fue anunciado por boca del ángel. He aquí, versículo 12. Os digo que si hacéis esto, siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en el conocimiento de la gloria de aquel que os creó, en el conocimiento de lo que es justo y verdadero. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para nosotros poder no solamente tener el momento en el que nos arrepentimos, tener paz y gozo, sino cómo hacemos para retener con nosotros no solo estos sentimientos, sino saber que se mantiene el perdón de nuestros pecados y que permanecemos bien ante Dios? Y las claves están en estos versículos. Debemos orar continuamente y debemos siempre recordar con humildad nuestra posición ante Dios. Y eso es lo que me gusta muchísimo de estos versículos. Ahora, permanece la pregunta, ¿cómo sabemos que nosotros mantenemos esta remisión de los pecados, que todavía estoy bien ante Dios? Una es por el gozo que podemos sentir, el gozo que tenemos y la paz que permanece. Pero también hay otra forma de saber y está en el versículo 13. Ya estamos en el siguiente bloque de escrituras. Del 13 al 16 yo voy a leer en este momento solo el versículo 13. Dice: y no tendréis deseos de injuriaros el uno al otro, sino de vivir pacíficamente y de dar a cada uno según lo que le corresponda. La semana pasada hablamos un poco, les mencioné un poco acerca del trato que debemos tener hacia otras personas, de cómo debemos ser tolerantes, comprensivos, y este versículo se añade a esas cosas. No tendréis deseos de injuriaros el uno al otro. Otra forma en la que a mí me gusta aplicar, porque apliqué las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción, otra forma en la que a mí me gusta entender esto, este deseo de injuriaros, yo lo relaciono con el chisme. Si nos entretiene muchísimo hablar mal de otras personas o conversar de los errores, las meteduras de pata, los pecados o los problemas que tienen otras personas, eso es un síntoma de que yo no mantengo la remisión de mis pecados. Eso es una forma de saber que ante Dios yo no estoy bien. Si yo tengo o permanece en mí el deseo de injuriar, de hablar mal o de hacer daño a otra persona. Y esto es para llamarnos a la reflexión también. Si yo tengo estos deseos, entonces hay cosas que debo hacer, hay cosas que debo arreglar. Y es una de las formas de mirar hacia adentro. A mí me gusta mucho cuando aprendemos de las escrituras que no apliquemos los principios que aprendemos para pensar en alguien más o en lo que alguien más está haciendo mal. Que cuando yo escuché esto como, ojalá esté escuchando a la hermanita que yo sé que se está equivocando, siempre tiene problemas con este mandamiento, o estamos pensando, espero que mi líder esté escuchando esto. Ojalá siempre que escuchemos estas cosas pensemos, ¿qué debo yo mejorar? ¿Qué debo yo cambiar? Y no estemos pensando en cómo le sirve a alguien más. Otra vez, esto es una forma de saber cómo estoy yo ante Dios. Listo, avanzando un poco más con el bloque de escrituras, tenemos Mosía 4 del versículos 26 y 27 y los voy a leer. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados, de día en día, seguimos con el tema de mantener este perdón de nuestros pecados, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Y quisiera hacer una pausa ahí, porque los dos versículos se relacionan el uno con el otro, pero analizando esta parte, adicional a no tener deseos de injuriar a otras personas, o de hacer daño, o hablar mal de otras personas, también está esta parte que va un poco más allá, que ya viene en cuidar
de otras personas. Y este discurso es muy famoso por hacernos entender de que todos, de una u otra manera todos, somos mendigos. Ahora, pensemos en qué es lo que yo puedo hacer por alguien más. Ya hablamos de no hablar mal de él, o de ella. Pero adicional a eso, ¿qué puedo hacer yo por alguien más? Y como siempre, a mí me gusta primero pensar directamente en mi familia, que son por los que primero Dios me va a llamar a rendir cuentas. ¿Qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Qué puedo hacer yo por las personas de mi barrio o de mi comunidad? ¿Y qué puedo hacer yo por los demás? Así como cuando estudiamos la oración de Enos y cómo él iba progresando, primero pidiendo por sí mismo, luego por su familia, luego por su pueblo y finalmente también por los lamanitas. Pero hay una cláusula importante en esto. Vamos al siguiente versículo, el 27, dice: mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten. Y además, conviene que sea diligente para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención y me ha dado vueltas a la cabeza qué significa esto de no ir más a prisa de lo que las fuerzas me permiten. Muchas veces cuando encontramos a alguien en la calle que pide dinero o, no sé, gente que está pasando necesidades, a veces pensamos, chuta, pero si le doy me voy a quedar sin algo que es para mi familia. Y aquí es donde viene la parte importantísima. Si realmente va a ser para mi familia o si yo estoy siendo tacaño con otra persona. Cuando alguien tiene necesidad, no debemos pensar, como lo explica más adelante el rey Benjamín, no debemos estar pensando, bueno, él trajo sobre sí mismo su desgracia, porque no trabaja o cosas así. Debemos ser misericordiosos, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y incluso podríamos pecar al pensar de que una persona se trae sobre sí los juicios de Dios, por ende se merece lo mal que le está yendo o cómo está pasando. Entonces yo voy a no apoyar a esta persona porque los juicios de Dios sobre él son justos. Eso es una tentación que nosotros podríamos tener. Al mismo tiempo, nosotros debemos entender de que la forma en la que nosotros ayudamos a alguien más debe ser en orden y tiene las limitaciones de qué es lo que nosotros podemos hacer por alguien más sin descuidar de nuestra propia familia o de nosotros. Si yo no estoy espiritualmente bien, no puedo proveer espiritualmente para alguien más. Sí, y aquí es donde debemos tener un balance. Dios dice que para Él todas las cosas son espirituales. Nosotros siempre tendemos a dividir temporales espirituales, pero para Dios todo es lo mismo porque están relacionados. Entonces, así como yo debo procurar generar dinero para poder alimentar a mi familia y ojalá suficiente para además de eso ayudar a otras personas, yo también debo de generar riqueza espiritual para mi familia, para así mismo yo de esa riqueza espiritual poder compartir con otras personas. En ambos casos, haciéndolo en orden y no corriendo más a prisa de lo que las fuerzas nos permiten. Otro asunto muy especial con esto es el tema del ayuno, porque es un hermoso principio. Nosotros pasamos hambre por 24 horas, que son 2 comidas, para luego el dinero que nos ahorramos donarlo para que una persona que está pasando hambre tenga la comida que nosotros dejamos de tener. Y esto funciona de las dos maneras, como hablamos, tanto espiritual como temporal, que para Dios es lo mismo. Nosotros tenemos hambre para poder comprender a otra persona, para que cuando nosotros entreguemos ese dinero que sabemos que equivale a estas 2 comidas, sepamos que alguien más va a tener esas 2 comidas, que nosotros estamos dejando de comer para que alguien coma. Nos elevamos espiritualmente en ayuno y oración, asimismo para poder tener
la capacidad espiritual de bendecir la vida de alguien más. Entonces, como vemos, las dos cosas están relacionadas. Ok, avanzamos un poquito y este capítulo es denso. En cada versículo hay tesoros. Vamos al versículo 30. Y antes de leer un comentario que hace el manual a veces parece que sería más fácil si el Señor nos diera una lista detallada de cada posible pecado. En lugar de eso, lo que el Señor nos enseña es lo siguiente. Versículo 30. Pero esto puedo deciros, que si no os cuidáis a vosotros mismos, vuestros pensamientos, vuestras palabras y vuestras obras, y si no observáis los mandamientos de Dios, ni perseveráis en la fe de lo que habéis oído concerniente a la venida de nuestro Señor, aún hasta el fin de vuestros días debéis perecer. Y ahora bien, oh hombre, recuerda y no perezcas. Entonces no se nos da, como hablábamos, una lista detallada de todas las cosas posibles que debemos hacer, sino que más bien se nos manda a tener cuidado, a juzgar, a usar nuestro intelecto, a usar el poder del Espíritu que nos guía y a darnos cuenta realmente de cómo estamos haciendo las cosas. Habla de tener cuidado con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras obras. Observar los mandamientos, perseverar en la fe. La fe es algo que se repite constantemente en este capítulo, en estos capítulos. Y perseverar, que otra vez se refiere a mantener la remisión de nuestros pecados. Ahora, pensando en nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras obras, aquí hay otra vez una progresión. Estamos hablando de las cosas que están en nuestro pensamiento. Usualmente funciona así. Nosotros le damos algo vueltas en la cabeza y voy a salirme del ejemplo del pecado porque no quisiera hablar tanto de eso, sino de un ejemplo común. Yo estoy pensando en un televisor nuevo, me gustaría tener un televisor nuevo, entonces estoy que lo pienso y lo pienso, que este televisor sería muy grande, pero este sería muy chiquito, pero esta marca sí me gusta, esta marca no me gusta, y estos pensamientos luego van en palabras. Estoy en casa de un amigo, entonces le pregunto, bueno, en esta época de crisis no hay cómo visitar a ningún amigo, pero piénsenlo en una época diferente. Estamos en casa de un amigo y vemos su televisor, y entonces, oye, ¿y cuánto te costó ese televisor? Ah, sí se ve bastante bien. Claro, ese tamaño es suficiente, empezamos a conversar, esas son nuestras palabras. Y luego vamos a las obras. Finalmente me decido y compro el televisor. Y lo mismo se puede aplicar para todo, tanto para cosas buenas, ahorita hablamos de un ejemplo trivial, pero para cosas buenas o para cosas malas. Podemos hablar de cómo, por ejemplo, una persona casada puede empezar a pensar en una mujer que no es su esposa. Y primero está que lo piensa, lo piensa, lo piensa, luego empieza a tener conversaciones con esta persona y finalmente cae. Pensamientos, palabras, obras. Si nosotros tenemos cuidado de qué domina nuestros pensamientos, qué es lo que da y da vueltas por nuestra cabeza. Y la forma de saber qué estamos pensando es fácil: vuestros pensamientos, vuestras palabras y vuestras obras. De la abundancia del corazón habla la boca. Así podemos saber incluso qué están pensando otras personas, de qué hablan, de qué conversan. Entonces, si nosotros cuidamos, como es el consejo del profeta, del rey Benjamín, si cuidamos este proceso, eso puede ayudarnos, eso nos llevará a mantener otra vez, junto con fe, con obediencia de los mandamientos, y con este perseverar hasta el fin, con eso nosotros podemos mantener la remisión de nuestros pecados. Muy bien, después de que el rey Benjamín hubo enseñado todas estas cosas, él mandó indagar entre su pueblo para conocer cuál era su parecer, su opinión, cómo habían reaccionado a estas cosas. Y esto está en Mosía capítulo 5, versículos del 1 al 5, y conmigo vamos a leer ahora el 2, que dice: Y todos clamaron a una voz diciendo: Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros.
o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Me gusta cómo se describe este sentimiento que ellos tuvieron. Se habla de un potente cambio en sus corazones. Y esta es otra forma en la que nosotros sabemos de que hemos sido perdonados. Ya no tenemos el deseo de hacer lo malo, de obrar mal. Y bueno, nosotros podríamos pensar o sentir tal vez tristeza de pensar de que nosotros nunca hemos tenido una experiencia así tan fuerte como la que tuvo este pueblo, que el cambio no ha sido del día a la noche, o que no tenemos una experiencia de ese tipo. Ahora, estas experiencias fueron especiales. Esto, el arrepentimiento de ambos, alma padre y alma hijo, el arrepentimiento de los lamanitas, que fue una cosa así mismo de que el velo de oscuridad caía de sus ojos, que quedaron muchos de ellos desmayados hasta que se los levantó otra vez. Son experiencias poderosas. Para nosotros no necesariamente va a ser así y no necesariamente significa de que no se efectúe un potente cambio. Para la mayoría de nosotros esto va a ser un proceso que en el caso de los que somos que crecimos en el Evangelio y en la iglesia, nunca va a ser un cambio de día y noche, sino que va a ser un cambio progresivo. Nosotros lo que tendríamos que hacer para conocer este cambio es imaginarnos cómo sería nuestra vida si no tuviéramos el Evangelio, que es casualmente una de las preguntas que nos mandó a pensar nuestro amado profeta, presidente Nelson, antes de la conferencia. Nos mandó a pensar qué sería de nosotros, dónde estaríamos si no fuera por el libro de Mormón, que no supiéramos cómo seríamos. Y si yo me pongo a pensar en realmente cómo sería de distinta mi vida, entonces puedo afirmar que el Evangelio ha traído un potente cambio en mí. Un cambio que no conocí, porque siempre lo tuve, pero que está ahí, que, que existe y que es real porque sería de otra manera si no fuera por estas cosas. Y cuán agradecido estoy por ellas, aún para personas que han sido conversos, para personas que conocieron la iglesia tarde en su vida. Para ellos no necesariamente tiene que ser otra vez un cambio de día y noche, de yo era drogadicto, borracho, le pegaba a mi mujer o cosas así. No necesita hacer eso. Pero podemos llegar a obtener este potente cambio del que se habla, como la felicidad, el gozo y la paz de la que hablaban esos versículos. Entonces, no quiere decir que para mí no sea real o que mi experiencia no sea poderosa. Simplemente no es igual de dramática. Ahora, más adelante, versículos 5 al 15, que es el siguiente bloque de escrituras, nos da algunos datos que vamos a usar como el cierre de la clase de hoy. Y voy a leer el versículo 5, acompáñenme. Y estamos dispuestos, estas son las palabras del pueblo, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer su voluntad y ser obedientes a sus mandamientos en todas las cosas que Él nos mande, todo el resto de nuestros días, para que no traigamos sobre nosotros un tormento sin fin, como lo ha declarado el ángel, para que no bebamos del cáliz de la ira de Dios. Y en el versículo 6, ahora bien, esas palabras eran las que de ellos deseaba el rey Benjamín. Y por lo tanto les dijo, habéis declarado las palabras que yo deseaba, y el convenio que habéis hecho es un convenio justo. Y me hacen feliz estos versículos, porque me hacen pensar en nuestro amado profeta, el presidente Russell Nelson. He estado orando por él durante esta pandemia, durante esta época. He estado pensando muchísimo en cómo él, sus consejeros, los miembros del Quórum de los 12, y me preocupo por ellos pensando en cuán abrumados deben estar en este tiempo, cuánto ellos deben estar orando por nosotros,
¿Cuánto tiempo pasarán ellos mayores de edad, todos ya mayorcitos? ¿Cuánto tiempo pasarán de rodillas, suplicando a Dios por nosotros? Y este es un pensamiento y sentimiento que tengo continuamente. Pienso que como pueblo de Dios, así como ellos hicieron un convenio con Dios y prometieron fidelidad hasta el fin, y esto fue grato para el rey Benjamín, yo pienso que así nosotros podemos comprometernos personalmente en oración con Dios. Y hemos hecho convenios, muchos de nosotros hemos tomado el convenio del bautismo, los que de nosotros podemos, seguimos participando de la Santa Cena con la autorización del obispo durante estos días de pandemia y de crisis. Entonces renovamos estos convenios, pero al tomar la Santa Cena, al escuchar la oración sacramental, podemos concentrarnos mejor y pensar dentro de nosotros mismos si me comprometo hasta el fin. Y de alguna manera, si muchos de nosotros, si nosotros como pueblo de Dios, realmente mantenemos este compromiso en nuestro corazón, pienso yo que sí pudiéramos aligerar las cargas de nuestros profetas y apóstoles, que seguramente tienen una carga pesada en este momento. Angustia por los pecados del mundo, angustia por nuestro bienestar. Nosotros vamos a pasar por cosas en esta vida, pero si somos fieles a Dios, al fin y al cabo, vamos a estar bien. Hermanos, quisiera dejarlos con ese desafío como asignación de que al orar pidamos por nuestras autoridades generales, por nuestros líderes locales también. Sabemos que muchos de ellos se afanan y se esfuerzan mucho por nosotros, por cuidarnos en estos días. Y quisiera que oremos por ellos, quisiera que en lo posible les ayudemos a aliviar sus cargas y que renovemos el compromiso con Dios. Listo, hermanos, para la próxima semana tendremos el estudio de Mosía, capítulos del 7 al 10. Vamos a hablar un poco acerca del pueblo de Limi, que es una historia de personas que tuvieron que pasar por algunas dificultades, y creo que se va a alinear muy bien si nosotros estamos pasando pruebas de alguna manera, que siempre estamos pasando por ellas. Por favor, dediquémonos al estudio esta semana. Va a ser una buena oportunidad para poder comprender y recibir ayuda en estos tiempos difíciles. Por hoy yo me despido, estaremos viéndonos muy pronto.